El veneno ardía. Eso fue lo primero que recordé. El fuego abrasador que me desgarraba la garganta, como se me nublaba la vista al desvanecerse mi dormitorio en las sombras, el eco de los susurros burlones del Capitolio, el último sonido que oiría. «¿Viste su cara?», susurró alguien. La hija del gran tutor, pillada en la cama con la sábana de la mansión del duque. ¡Qué descarada! Totalmente desvergonzado. No había estado en esa cama. Ni siquiera había asistido al banquete donde afirmaron que me había avergonzado. Pero no importó. Nadie me creyó. Ni siquiera la familia de mi prometido. Ni las nobles damas que habían alabado mi virtud apenas unas semanas antes. Ni siquiera mis propios padres, cuyos rostros no soportaba ver deformados por la vergüenza. Así que bebí el veneno. Y morí. O eso pensé. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en mi dormitorio de la infancia, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de seda y una criada sacudiéndome el hombro con frenética urgencia. «Señorita. Señorita Visa. Debe despertar. La princesa Diana ha llegado para acompañarte al banquete de cumpleaños del duque». Me incorporé tan rápido que la sala dio vueltas. El banquete de cumpleaños del duque. El día que me arruinó la vida. El día en que se suponía que estaría demasiado enfermo para asistir. El día que ese taimado Marcus usó para destruir mi reputación para siempre. Bajé la mirada hacia mis manos. Suaves. Sin marcas. Viva. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sonreí. Esta vez, pensé, las cosas serán diferentes. Esta vez, te destruiré primero. Antes de empezar, dinos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruten de la escucha. Me llamo Visa y soy la hija legítima del gran tutor Eduardo, uno de los funcionarios más respetados de todo el imperio. Mi madre, Lady Catherine, proviene de la prestigiosa casa de los Chan, una familia que ha servido a la corte imperial durante 7 generaciones. En mi vida anterior, estuve comprometida con Marcus, el Shih Tzu de la mansión del duque Harford. Conocía a Marcus desde la infancia y tontamente creí que estábamos enamorados. Pero el día del banquete del 60º cumpleaños del duque Harford, todo se vino abajo. Había estado resfriada y había avisado que no podría asistir al banquete. Marcus sabía que no estaría allí, y cuando lo descubrieron accidentalmente con Aurora, vio la oportunidad de usar mi ausencia en mi contra. Lo sorprendieron en un abrazo íntimo en una de las trastiendas de la mansión del duque, y cuando las mádems y las jóvenes de la capital acudieron a presenciar el escándalo, Marcus levantó la vista con pánico practicado y gritó: «Madre, todo es culpa mía. La señorita Visa y yo nos vamos a comprometer de todos modos. Simplemente no pudimos controlar nuestros sentimientos. Por favor, perdónanos y concédenos tu bendición». Con esas palabras me tildó de prostituta, de mujer que se entregaría a un hombre antes del matrimonio, de desgracia. Y como no estuve allí para defenderme, la mentira se convirtió en verdad para todos. El chisme se extendió como la pólvora. La hija legítima del gran Tudor, la mujer que incluso su majestad la emperatriz había elogiado como modelo de virtud, se había degradado como una prostituta común. Mis padres envejecieron una década de la noche a la mañana. Mi padre ya no podía mantener la cabeza alta en la corte. Mi madre lloró hasta quedarse sin lágrimas, y yo no podía soportar la vergüenza. Así que bebí el vino envenenado que había preparado con mis propias manos temblorosas, incapaz de soportar otro día de susurros y burlas. En la oscuridad después de la muerte mi espíritu persistió. Vi a Marcus casarse con Aurora tan solo 3 meses después de mi funeral. Los vi vivir felices con sus hermosos hijos mientras mis padres se consumían por el dolor, ambos fallecidos a los 2 años de perderme. Ese conocimiento me acompañó en la oscuridad. Y ahora, increíblemente, había vuelto. «Señorita, por favor, apúrese». Mi sirvienta se retorcía las manos con ansiedad. «El carruaje de la princesa Diana lleva esperando casi 1 hora. Sería una grosería hacer esperar a su Alteza más». Miré a Mai, intentando conciliar mis recuerdos con la realidad. Mai. La leal, dulce e inocente Mai, que me apoyó en todo en mi vida anterior. Incluso cuando el mundo se volvió contra mí.
Mai, dije lentamente. ¿Dónde está Lily? La expresión de Mai se iluminó con algo parecido a la inquietud. ¿Lily? Vaya. Fue a la botica esta mañana, joven Mississippi. Dijo que ella misma prepararía tu medicina. Ya veo, dije, respirando hondo para tranquilizarme. Bueno, me siento mucho mejor hoy. Los ojos de Mai se abrieron de sorpresa, luego de alegría. ¿De verdad? Señorita, qué maravilla. Entonces podrás asistir al banquete. Sí, dije, levantándome de la cama con renovadas fuerzas. Ayúdame a vestirme, Mai. Tengo un lugar importante que visitar. La princesa Diana era la hermana menor del príncipe heredero. Y a pesar de su estatus imperial, siempre había sido amable conmigo. En mi vida anterior, ella había sido una de las pocas que expresó dudas sobre mi supuesto escándalo, pero para entonces ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y ni siquiera una princesa podía restaurar la reputación arruinada de una mujer. Pero ahora, al ver su rostro serio mientras subía a su carruaje, sentí una oleada de gratitud. Visa. Diana me dio un cálido apretón de manos. Me alegra mucho que te sientas mejor. Cuando supe que estabas demasiado enferma para asistir, tuve que venir. El banquete de cumpleaños del duque Harford será terriblemente aburrido sin ti para acompañarme. Su Alteza es muy amable, dije con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía en mi interior. Diana hizo un gesto de desdén con la mano. Nada de esas tonterías de Su Alteza cuando estamos solos. Somos amigos desde niños, ¿verdad? Además se inclinó hacia mí con aire conspirador. Oí un rumor de que el desaliñado Marcus ha estado actuando de forma extraña últimamente, siempre escabulléndose al jardín trasero para pasar tiempo con la sobrina lejana de su madre. ¿Cómo se llamaba? Se me heló el corazón. Aurora, dije en voz baja. Se llama Aurora. Esa es. Diana asintió. Qué chica tan peculiar. Siempre aferrada a Marcus, siguiéndolo como una pequeña sombra. Me pregunto cuál es exactamente su relación. Sé exactamente cuál es su relación, pensé con amargura, y hoy todos los demás también lo sabrán. Quizás deberíamos averiguarlo, dije en voz alta, y los ojos de Diana brillaron con una curiosidad traviesa. La mansión del duque Harford era una extensa finca en el extremo este de la capital, sus majestuosos salones y cuidados jardines, testimonio de generaciones de riqueza y favor imperial. Faroles adornaban los pasillos de entrada, y sirvientes con uniformes a juego guiaban a los nobles invitados hasta el salón principal de recepción. Había estado aquí muchas veces en mi vida anterior. Como futura esposa de Marcus, me habían tratado con el máximo respeto y cariño. Lady Harford me había llamado hija, y me había hablado de nuestro futuro juntos con palabras melosas. Todo mentira. Ahora, al bajar del carruaje de la princesa Diana, vi la mansión con nuevos ojos. La opulenta decoración no podía ocultar la podredumbre que se escondía debajo. La intriga, la crueldad, la disposición a destruir la vida de una mujer inocente por conveniencia. Señorita Visa. Su Alteza. La mismísima Lady Harford se acercó a saludarnos, con una sonrisa amplia y acogedora. ¡Qué grata sorpresa! Visa, querida, pensé que no te encontrabas bien. Sí lo era, dije con suavidad, devolviéndole la sonrisa con una mía, afilada como una navaja. Pero cuando la princesa Diana vino a invitarme personalmente, ¿cómo iba a negarme? Además, hoy es el 60º cumpleaños del duque de Harford. Sería de una grosería perderme una ocasión tan importante. Mantuvo su sonrisa cortés fija, mientras su mente susurraba, disfrute de la celebración del cumpleaños de su esposo mientras pueda, Lady Harford. Está a punto de ser memorable. El salón principal de la recepción estaba lleno de la flor y nata de la sociedad capitalina. Nobles damas vestidas de seda y jade, jóvenes damas con rostros cuidadosamente maquillados, funcionarios con túnicas formales de la corte, todos los que importaban estaban allí para celebrar el cumpleaños del duque Harford. Me abrí paso entre la multitud con Diana a mi lado, aceptando las felicitaciones por mi recuperación e intercambiando cumplidos con varias damas que conocían a mi madre desde hacía años. Todo el tiempo estuve atento, esperando la señal. Llegó antes de lo esperado. Una criada entró corriendo en el salón, pálida de la sorpresa. Le susurró algo a Lady Harford,
cuya expresión se puso rígida. ¿Qué pasa?, preguntó la señora Chan, esposa del ministro Chan, que estaba cerca. ¿Qué ha pasado? Antes de que Lady Harford pudiera responder, otra sirvienta llegó corriendo. Luego otra. Y entonces los rumores empezaron a extenderse entre la multitud como la pólvora. ¿Oíste? Atraparon al idiota. En una trastienda. ¿Atrapado haciendo qué? Con una mujer. En una situación comprometedora. ¿En el banquete de cumpleaños de su padre? ¡Qué descaro! ¿Quién es la mujer? ¿Quién es ella? Diana me agarró del brazo con los ojos como platos. Visa, ¿oíste eso? Dicen que pillaron a Marcus con una mujer. Tenemos que ir a verlo. Sí, pensé con el corazón latiéndome con fuerza de anticipación. Claro que sí. La multitud se abalanzó hacia el patio trasero. Una marea de seda y una curiosidad ávida de escándalo. Me dejé llevar colocándome con cuidado al final de la reunión. Todavía no, me dije. Espera el momento oportuno. La puerta de la habitación lateral estaba abierta. Dentro pude ver a Lady Harford con el rostro pálido, flanqueada por dos de sus amigas más cercanas, Madame Wei y Madame Liu. Y allí en la cama, entre sábanas revueltas, Marcus, el hombre de las sábanas de la mansión del duque Harford, sostenía a una mujer semidesnuda entre sus brazos. El rostro de la mujer estaba oculto contra su pecho, pero podía ver su espalda desnuda, marcada por inconfundibles moretones morados, como los que dejan los encuentros apasionados. Marcus miró a la multitud, su expresión era una máscara perfecta de devoción culpable. Noté que sus ojos escrutaban frenéticamente a la multitud, buscando a alguien, buscándome a mí. Al no encontrarme, una leve sensación de alivio se reflejó en su rostro. Respiró hondo. Aquí viene, pensé. El mismo discurso que dio en mi vida anterior. La misma mentira que me destruyó. Mamá. Gritó Marcus y su voz se oyó con claridad en todo el patio. Todo esto es culpa mía. Por favor, no le eches la culpa a la señorita Visa. De todos modos, pronto nos comprometeremos. No sobrepasaron los sentimientos. Por favor, concédenos tu bendición y ve a la mansión del gran tutor Edward para proponerte matrimonio formalmente en mi nombre. La multitud se quedó boquiabierta. Los susurros estallaron como una tormenta. La señorita Visa, la hija del gran tutor, hizo esto. ¿En el banquete de cumpleaños del duque? ¡Qué mujer tan desvergonzada! Pensar que su majestad la emperatriz elogió su virtud, qué broma. La señora Wei se llevó una mano al corazón, con aspecto desfallecido. ¿Cómo pudo? Parecía una señorita tan correcta. Nunca se puede confiar en las apariencias, dijo la señora Liu con tono sombrío. Pensar que se rebajaría tanto. Disculpe, dije en voz alta, abriéndome paso hasta el frente de la multitud. Pero, ¿qué hice exactamente? La multitud se abrió ante mí como agua, y el patio quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Marcus palideció. Sus brazos se aflojaron alrededor de la mujer que lo abrazaba, y por un momento pareció incapaz de hablar. Visa, tartamudeó. Estás aquí. Pero dijiste. Dijiste que estabas enferma. Dijiste que no podías asistir. Estaba enfermo. Acepté con voz tranquila y clara. Pero la princesa Diana tuvo la amabilidad de acompañarme personalmente hasta aquí hoy. Simplemente no pude rechazar la amable invitación de Su Alteza. Me giré para mirar a la multitud, asegurándome de cruzar la mirada con el mayor número posible de testigos. Pero por favor, continúa. ¿Estabas diciendo algo sobre la señorita Visa? ¿Sobre cómo tú y la señorita Visa se dejaron llevar por sus sentimientos? Marcus abrió y cerró la boca, pero no le salieron palabras. ¡Qué raro! Continué acercándome un paso más. Como he estado en el salón principal de recepciones durante la última hora, a la vista de la princesa Diana y al menos una docena de nobles damas, he hablado con la señora Chan, Lady Margaret y la condesa Victoria. Acepté los buenos deseos de la esposa del ministro Yang y felicité al duque por su decoración de cumpleaños. Me señalé a mí mismo. Completamente vestida, perfectamente compuesta, sin un pelo fuera de lugar. Así que dime, Marcus el maricón.
¿Cómo podía estar en dos sitios a la vez? ¿Cómo podía estar en esta cama contigo y al mismo tiempo en el salón de fiestas con la princesa Diana? El silencio era absoluto. Entonces Diana dio un paso al frente con expresión atronadora. Puedo confirmar cada palabra, declaró. Visa ha estado conmigo desde que llegó. No la he perdido de vista ni un instante. Fijó en Marcus una mirada que podría congelar el sol. ¡Qué borracho estaba Marcus! ¿Te importaría explicar por qué acabas de difamar a mi querida amiga delante de todos estos testigos? ¿Por qué intentaste destruir su reputación con una mentira tan obvia? La compostura de Marcus se hizo añicos por completo. No, eso no es. No quise decir. ¿No quisiste decir qué? Di un paso adelante hasta estar lo suficientemente cerca como para ver el pánico en sus ojos. ¿No pretendías destruir mi vida? ¿No pretendías tildarme de prostituta delante de toda la capital? ¿No pretendías hacer creer a todos que yo, la hija legítima del gran tutor, había perdido mi virtud en una trastienda como una prostituta común? Mi voz se alzaba con cada palabra, y vi cómo cambiaban las expresiones de la multitud. La confusión se convirtió en comprensión. La comprensión se convirtió en indignación. Si no hubiera venido hoy, habría continuado. Si la princesa Diana no me hubiera invitado personalmente, ¿qué habría pasado? ¿Se habrían creído todos tus mentiras? ¿Me habrían condenado? ¿Se habrían burlado de mí? ¿Habrían destruido la reputación de mi familia con tus falsas palabras? Sí. Marcus miró desesperado a su madre, pero Lady Harford parecía paralizada. Visa, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Señalé a la mujer que seguía acurrucada en la cama. ¿Explicar quién es? ¿Explicar por qué estaba dispuesta a tomar mi nombre y destruir mi vida? La mujer en cuestión gimió e intentó ocultar su rostro, pero ya era demasiado tarde. Las sábanas se habían deslizado, revelando rasgos que varias personas entre la multitud reconocieron al instante. «Espera, ¿no es Aurora?», exclamó alguien con voz entrecortada. «¿La sobrina lejana del duque? ¿La que lleva viviendo en la mansión el último año? Es hija del primo de Lady Harford, prácticamente una sirvienta. ¿Y cómo intentaron ocupar el puesto de la señorita Visa? ¡Qué audacia!». Aurora rompió a llorar. «Primo Marcus, sálvame. Por favor, lo prometiste. Dijiste que estaríamos juntos para siempre. Dijiste que te encargarías de todo». El rostro de Marcus se contorsionó de rabia y desesperación. «Cállate, siseó. Cállate». Pero el daño ya estaba hecho. La verdad había salido a la luz, expuesta ante decenas de testigos que difundirían este escándalo por toda la capital antes del anochecer. Me volví hacia Lady Harford, dejando que mis ojos se llenaran de lágrimas, no de pena, sino de justa ira. «Lady Harford», dije con la voz temblorosa por una emoción cuidadosamente forzada. «Me conoce desde niña. Me viste crecer junto a tu hijo. Me llamaste hija y hablaste de acogerme en tu familia. Y sin embargo hoy tu hijo intentó destruir mi reputación. Intentó hacer creer a todos que me había avergonzado con él, cuando todo el tiempo había estado liado con esto. Esto. No pude terminar. No lo necesité. La multitud terminó por mí. Desvergonzado. ¡Qué plan tan perverso! La familia Harford no tiene honor. Intentar arruinar a una chica inocente así es imperdonable. Lady Harford por fin recuperó la voz. «Visa, hija, por favor, todo esto es un terrible malentendido. Mi hijo jamás. Debió estar confundido». «Confundido». La princesa Diana rió fríamente. Pronunció el nombre de la señorita Visa con total claridad. Anunció a todos los presentes que él y la señorita Visa habían tenido intimidad. Aseguró que iría a la mansión del Gran Tudor a proponerle matrimonio. ¿Qué parte de eso fue confusión? Lo sedujeron. Lady Harford señaló a Aurora con un dedo tembloroso. Esa zorra lo sedujo. Debió haberle echado droga al vino. Mi hijo jamás lo haría por voluntad propia. Tu hijo, interrumpí en voz baja, gritó mi nombre. No de ella. Mío.
Intentó hacer creer a todos que yo era la mujer en esa cama. Intentó destruirme, Lady Hartford. Y quiero saber por qué. El banquete de cumpleaños quedó arruinado. El duque Hartford, que había estado celebrando su 60º aniversario con distinguidos invitados y simpatizantes imperiales, ahora permanecía sentado en un silencio sombrío mientras su esposa lloraba y su hijo permanecía confinado en sus aposentos bajo arresto domiciliario. Aurora había sido arrastrada por los sirvientes, gritando y llorando. Sus súplicas para que Marcus la salvara cayeron en oídos sordos. La enviarían a la finca más remota de la familia, lo sabía. Un castigo severo, pero ni de lejos lo suficiente para lo que había intentado hacer. En cuanto a mí, era el centro de atención, y en el mejor de los sentidos. Las nobles damas que hacía apenas unos momentos se habían preparado para condenarme ahora me rodeaban de compasión e indignación. La princesa Diana ya había declarado su intención de informar de todo a su majestad la emperatriz. Varias esposas de funcionarios murmuraban sobre el juicio político, el escándalo y la verdadera naturaleza de la familia Hartford. Señorita Visa, pobrecita. Qué aterrador debió ser pensar que intentaron incriminarla con tanta descaro. La familia Hartford siempre ha sido arrogante, pero esto es inaceptable. Acepté su compasión con la debida gratitud, mientras observaba cómo el rostro de Lady Hartford se volvía cada vez más desesperado. Señorita Visa, Lady Hartford se acercó a mí. Su voz era baja y urgente. Por favor, ¿podemos hablar en privado? Seguro que podemos resolver este malentendido. Mi hijo se equivocó terriblemente y me aseguraré de que se disculpe como es debido. Pero seguro que no hay necesidad de exagerar esto. ¿Exagerar esto? En mi vida anterior, esta mujer no hizo nada mientras yo era destruido por las mentiras de su hijo. Solo sintió alivio cuando morí y el escándalo quedó convenientemente enterrado. Le dio la bienvenida a Aurora a su familia como la nueva esposa del heredero aparente, sin pensar ni un segundo en la inocente mujer que habían destruido. Lady Hartford, dije con dulzura. Agradezco su preocupación, pero me temo que este asunto escapa a mi control. La princesa Diana ya lo ha presenciado todo y tiene la intención de informar a su majestad. Las nobles damas presentes han presenciado lo sucedido. La verdad ya se está extendiendo por la capital mientras hablamos. Me incliné más cerca, bajando la voz a un susurro que solo ella podía oír. Pero no se preocupe, Lady Hartford. No soy vengativo. No intentaré destruir a su familia. Simplemente dejaré que la naturaleza siga su curso. Al fin y al cabo, la verdad siempre sale a la luz, ¿no? El rostro de Lady Hartford palideció. Entendió perfectamente lo que quería decir. En mi vida anterior había sido demasiado débil, demasiado ingenuo, demasiado confiado. Creí que la gente vería la verdad. Creí que la justicia prevalecería por sí sola. Me había equivocado. Pero esta vez tenía testigos. Tenía a la princesa Diana. Tenía la verdad de mi lado. Y algo aún más poderoso, el conocimiento de qué clase de personas eran realmente los Hartford. En 3 días el escándalo se había extendido por toda la capital. El testigo de la mansión del duque Hartford, sorprendido en una aventura ilícita con una prima nacida en la servidumbre en el banquete de cumpleaños de su padre. El heredero aparente que intentó incriminar a una inocente dama noble, la hija legítima del gran tutor, llamándola por su nombre mientras se acostaba con otra mujer. La madre intrigante que intentó encubrir el libertinaje de su hijo destruyendo la reputación de una joven inocente. La historia fue creciendo con cada relato como suele ocurrir. Al final de la semana, se decía que Marcus había planeado asesinarme y reemplazarme por Aurora. A finales de mes, corrían rumores de que Lady Hartford había practicado magia negra para hechizar a su hijo. La verdad ya era suficientemente contundente sin necesidad de exageraciones, pero no me molesté en desmentir los rumores más descabellados. Que la familia Hartford asumiera las consecuencias de sus actos. En cuanto a mi familia, la reacción fue complicada. Visa, mi padre, el gran tutor Edward, estaba sentado frente a mí en su estudio, con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Qué intentaron hacerte esa gente? Estoy bien, padre. Lo miré fijamente a los ojos. Gracias a la oportuna invitación de la princesa Diana,
Pude exponer su plan antes de que me perjudicara. Pero si no hubieras ido al banquete, si hubieras estado enfermo como estaba planeado, habrían tenido éxito. No me acobardé ante la verdad. Habrían destruido mi reputación y nadie habría creído mis negaciones. Todos me habrían condenado, sin poder mostrarme en público. Quizás me habría visto obligado a tomar medidas desesperadas. Mi padre palideció. Bisa, ni hables de esas cosas. No lo haré, padre. Porque ya no pasará. Extendí la mano por encima del escritorio para tomar la suya. El compromiso con la familia Harford se ha disuelto. Me he librado de ellos para siempre. Y pronto todos olvidarán que alguna vez estuve relacionado con gente tan vergonzosa. Mi padre me apretó la mano, sus ojos brillaban con recelo. Te fallé, hija. Organicé ese compromiso sin ver su verdadera naturaleza. Si algo te hubiera pasado por mi ceguera, no pasó nada. Estoy aquí, estoy bien y soy más sabio por la experiencia. Le sonreí. Ahora, padre, hablemos de cosas más agradables. Creo que necesito un nuevo pretendiente. Uno que realmente sea digno de la hija del gran tutor. Fue la princesa Diana quien lo mencionó por primera vez. Bisa, ¿has oído hablar de Noah? Se inclinó hacia adelante con entusiasmo, con los ojos brillantes. El Shih Tzu de la mansión del duque Chen. Acaba de regresar de la frontera norte. Noé. Busqué en mis recuerdos de mi vida anterior, pero el nombre solo me trajo vagos recuerdos. No creo haberlo conocido. Claro que no. Lleva 5 años en la frontera, liderando el ejército fronterizo contra los invasores del norte. Dicen que es el general más grande de su generación. Incluso mi hermano imperial lo respeta. Arqueé una ceja. ¿Y por qué me dices esto? La sonrisa de Diana se volvió traviesa. Porque mi querida Bisa, la esposa del duque Cheng, es prima de mi madre. Y ayer mismo me mencionó que su hijo regresa a la capital, soltero. Su Alteza. No me insultes, Alteza. Diana agitó la mano con impaciencia. Después de lo ocurrido en la mansión Harford, te mereces un marido que sea digno de ti. Y Noé es el hombre más noble de todo el imperio. Guapo, competente, leal y, lo más importante, su familia no tiene víboras intrigantes como esa criatura de Aurora. Tenía que admitir que me intrigaba. En mi vida anterior, nunca había conocido a este Noé. Para cuando regresó de la frontera, yo ya estaba muerto. Y mis padres fallecieron de dolor poco después. La familia del duque de Cheng no había sido más que un nombre lejano, ajeno a mi trágico destino. Pero ahora, cuéntame más sobre él, dije. Noé llegó a la capital una mañana de finales de primavera, acompañado por una procesión de soldados que regresaban y suficientes estandartes enemigos capturados como para decorar todo el palacio imperial. Desde la ventanilla del carruaje de Diana, observé a su séquito pasar por la calle principal. Incluso desde la distancia, entendí por qué se había ganado tan temible reputación en el campo de batalla. Montaba su caballo como si hubiera nacido en la silla de montar, con porte erguido y orgulloso, y la mirada escudriñando a la multitud con la vigilancia de un hombre que había pasado años en constante peligro. También era guapo, no con la belleza refinada de Marcus, sino con un aire más rudo y genuino. Su rostro mostraba las marcas del sol y el viento, y una cicatriz en el pómulo izquierdo denotaba que había sobrevivido a la batalla. Bueno, Diana me dio un codazo con entusiasmo. ¿Qué te parece? Creo, dije lentamente, que parece alguien que nunca ha necesitado destruir a los demás para parecer más grande. Diana sonrió radiante. Sabía que te gustaría. Ahora, vayamos al banquete de bienvenida que mi madre le ofreció esta noche. Simplemente debes conocerlo como es debido. El banquete de la emperatriz fue un evento deslumbrante, mucho más magnífico que cualquier cosa que la familia Harford pudiera haber ofrecido. Me vestí con mi mejor seda, un vestido azul oscuro bordado con fénix plateados, y dejé que Mai me peinara con horquillas de jade y adornos de perlas. Se ve hermosa, señorita, dijo Mai con admiración, como una diosa bajada del cielo. Ojalá el Shih Tzu de Duke Chon piense lo mismo, murmuré. En realidad, no estaba del todo segura de qué esperaba. Los recuerdos de mi vida anterior aún estaban vivos, aún dolorosos.
La idea del matrimonio, de volver a confiar en un hombre, me llenaba de esperanza y temor a partes iguales, pero me habían dado una segunda oportunidad. No lo desperdiciaría escondiéndome de la vida. El salón de banquetes estaba abarrotado de nobles y funcionarios, todos ansiosos por dar la bienvenida al nuevo héroe de guerra del imperio. Me encontré sentado cerca del frente gracias a las maquinaciones de Diana, con una vista clara del estrado donde Noé sería presentado ante la corte. Al entrar, la sala quedó en silencio. Se había cambiado la ropa de viaje por la túnica formal de la corte, pero aún se movía con la gracia de un guerrero. Su mirada recorrió la sala, reconociendo los rostros importantes antes de posarse en mí. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. Sentí una punzada, un reconocimiento, una conexión. Era difícil de decir, pero antes de que pudiera analizarlo, apartó la mirada y comenzaron las ceremonias formales. El emperador elogió sus victorias. La emperatriz le dio la bienvenida. Los funcionarios lo felicitaron y compitieron para congraciarse con esta estrella emergente del mundo militar. Durante todo el proceso lo observé atentamente. Era educado, pero no obsequioso. Respetuoso, pero no servil. Desvió los elogios con modestos comentarios sobre la valentía de sus soldados y aceptó los honores con discreta dignidad. Ni una sola vez presumió, se pavoneó ni intentó ser el centro de atención. No se parece en nada a Marcus, pensé. Nada en absoluto. Más tarde, durante la parte informal de la noche, Diana me arrastró por el pasillo para presentarme. Noah. Prima. Saludó con entusiasmo. Hay alguien a quien debes conocer. Noah se giró y, una vez más, su mirada fija me atrapó. De cerca pude ver que sus ojos eran de un profundo color ámbar, cálidos a pesar de su intensidad. Su Alteza, dijo haciendo una reverencia a Diana antes de volverse hacia mí. Y esta es la señorita Visa, hija del gran tutor Edward. Diana sonrió radiante. Mi mejor amiga en toda la capital. Visa, este es Noah. Seetzi de la mansión del duque Chan, y el mayor general de su generación. Su Alteza me halaga, dijo Noah, sin apartar la mirada de mi rostro. Señorita Visa. He oído su nombre. Levanté una ceja. ¿En serio? No sabía que mi reputación había llegado a la frontera norte. No, mejor dicho, no hasta hace poco. Una leve sonrisa curvó sus labios. Llegué a la capital y me encontré con que todo el mundo hablaba de la brillante hija del gran tutor, quien desenmascaró a una rata intrigante en el banquete de su propia familia. La historia te ha hecho muy famoso. Sentí un rubor en las mejillas. La rata intrigante se buscó su propia ruina. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Una habilidad valiosa. La sonrisa de Noah se ensanchó. La verdad escasea hoy en día, sobre todo en la capital. Cualquiera que pueda sacarla a la luz merece respeto. Antes de que pudiera responder, su madre, Lady Sophia, la duquesa de Chan, se unió a nuestro pequeño grupo. Era una elegante mujer de unos 50 años, con los mismos ojos ámbar que su hijo y un rostro que aún conservaba rastros de una belleza extraordinaria. Visa, querida. Me estrechó las manos con cariño. Diana me ha contado mucho sobre ti. Me horroricé al oír lo que intentaron hacer esos de Hartford. Realmente horrorizado. Si Noé hubiera estado en la capital en ese momento, lo habría hecho. Madre. La voz de Noah era suave pero firme. Estoy seguro de que la señorita Visa no quiere revivir recuerdos desagradables. Claro, claro. Lady Sophia me dio unas palmaditas en las manos, disculpándose. Perdona la desconsideración de una anciana, pero quiero que sepas que nuestra familia solo siente admiración por cómo manejaste esa terrible situación. Gracia bajo presión, eso fue lo que fue. Gracia auténtica bajo presión. Murmuré un agradecimiento apropiado, pero mi atención seguía volviendo a Noah. Me observaba con una expresión que no pude descifrar. ¿Algo entre curiosidad y aprecio? Quizás, pensé. Esta segunda vida me deparará sorpresas más agradables de las que esperaba. El cortejo que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado con Marcus. Noah fue directo donde Marcus había sido evasivo. Fue honesto donde Marcus había sido engañoso.
No ocultó su interés en mí, pero nunca fue insistente ni presuntuoso. Me envió flores con notas sencillas y sinceras. Me invitó a pasear con él por los jardines imperiales, siempre con los acompañantes adecuados. Me pidió mi opinión sobre política y estrategia, y escuchó atentamente mis respuestas. «Eres diferente a otras damas nobles», me dijo una tarde, mientras caminábamos juntas por la orilla del lago imperial. La mayoría sonríe con afectación, revolotea y dice lo que cree que quiero oír. Tú dices lo que piensas. ¿Te molesta? Al contrario. Sonrió. Es refrescante. He pasado 5 años rodeado de soldados que dicen exactamente lo que piensan, a menudo con un lenguaje muy peculiar. He perdido la paciencia para los juegos cortesanos y los significados ocultos. Me río a mi pesar. Me temo que la capital solo está llena de juegos y significados ocultos. Entonces necesitaré un guía. Sus ojos se encontraron con los míos. Alguien capaz de navegar en estas aguas traicioneras. Alguien lo suficientemente astuto para descubrir las maquinaciones y lo suficientemente fuerte para oponerse a ellas. ¿Me estás haciendo una propuesta? Todavía no. Su sonrisa se tornó triste. He aprendido lo suficiente sobre el cortejo como para saber que es demasiado pronto para eso. Pero te lo advierto, señorita Visa. Tengo la intención de casarme contigo, así que si tienes alguna objeción, dísela ahora. Me habría escandalizado. Tanta franqueza no estuvo bien. Tal audacia no era apropiada. En cambio, sentí una llama cálida en mi pecho. Algo que había estado muerto y frío desde la traición de mi vida anterior. No tengo objeciones, dije en voz baja. Todavía no, al menos. Pero me reservo el derecho de desarrollar algunas si me decepcionas. Noé echó la cabeza hacia atrás y rió. Una risa genuina y de alegría que resonó en el agua. Está bien, señorita Visa. Me parece bien. Mientras mi nueva vida florecía, la familia Harford se desmoronaba. Me enteré por los chismes de la corte, por los informes entusiastas de Diana, por las conversaciones susurradas de las nobles madems en las reuniones de té. A Marcus lo habían despojado de su ostentoso título y lo habían confinado a las propiedades familiares. Lady Harford había sido humillada públicamente en una reunión de la corte cuando la emperatriz se negó a reconocer su presencia. El propio duque Harford había perdido el favor del emperador. Sus nombramientos militares fueron transferidos discretamente a otras familias. ¿Y a Aurora? Aurora había sido enviada a la propiedad más remota de la familia. Una finca fría y ventosa cerca de las montañas del norte donde nadie importante la volvería a ver. Pero la familia Harford no se conformó con desaparecer en el olvido. Un mes después de que Noah comenzara a cortejarme, recibí una visita inesperada. Señorita Visa. Marcus estaba en el salón de la mansión de mi familia, con aspecto demacrado y desesperado. Había perdido peso y tenía ojeras. Por favor, necesito hablar con usted. Me quedé de pie sin hacer ademán de ofrecerle asiento. ¿Qué podría decirme, Lord Marcus? Oh, le pido disculpas. Te han quitado tu título de pacotilla, ¿verdad? ¿Cómo te llamo ahora? Se estremeció ante la puya. Visa, por favor. Sé que te hice mucho daño. Lo que hice en el banquete fue imperdonable. Pero créeme. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Nunca quisiste que las cosas llegaran tan lejos? Reí con frialdad. Gritaste mi nombre mientras estabas en la cama con otra mujer. Intentaste hacer creer a todos que me había entregado a ti. Intentaste destruir mi reputación y el honor de mi familia. ¿Qué pretendías que pasara exactamente? Yo. Se pasó una mano por el pelo despeinado. Fue idea de Aurora. Dijo que si lográbamos que todos creyeran que eras tú quien estaba conmigo en esa habitación, el escándalo se controlaría. Pensó que nos casaríamos de todas formas. Pensó que podrías usarme como escudo para su vergüenza. Negué con la cabeza con disgusto. ¿Y tú accediste? Accediste a sacrificarme sin pensarlo 2 veces. Estaba débil. Marcus cayó de rodillas, con la voz quebrada. Fui un tonto. Aurora me puso una droga en el vino la primera vez.
Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya estaba embarazada y no podía abandonarla. Pensé que si me casaba con ella discretamente nadie lo sabría jamás. Pero ella quería más. Quería el puesto que debería haber sido tuyo. Lo miré fijamente, esa sombra patética del hombre que una vez creí amar. En mi vida anterior, esta revelación me habría devastado. Saber que mi muerte no fue causada por malicia, sino por debilidad, por cobardía, por un hombre demasiado débil para oponerse a las maquinaciones de una mujer manipuladora. Pero había muerto. Había regresado. Y ya no me quedaban lágrimas por Marcus Harford. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté con frialdad. ¿Por qué? Metió la mano en su túnica y sacó una carta doblada. Necesito tu ayuda. Descubrí algo sobre Aurora. Algo terrible. No solo me drogó una vez. Lleva meses drogándome. Y ha estado en contacto con enemigos del Estado. Espías de los reinos del norte. Ha estado vendiendo secretos imperiales a cambio de su apoyo. Me quedé mirando la carta que tenía en la mano. ¿Qué? Es cierto. Encontré su correspondencia escondida en sus aposentos antes de que la enviaran lejos. Visa, si esto sale a la luz, toda mi familia será ejecutada por traición. No solo Aurora. Todos nosotros. Mi padre, mi madre, mis hermanos menores. Niños inocentes que no tenían nada que ver con esto. Por un momento casi sentí lástima por él. Entonces recordé a mis padres de mi vida anterior. Sus rostros desconsolados. Su pelo blanco. Sus muertes por desamor. Recordé el veneno que bebí con mis propias manos, incapaz de soportar la vergüenza. Recordé la sonrisa petulante de Aurora al casarse con la familia que me había destruido. ¿Por qué me traes esto?, pregunté. No tengo muchas ganas de ayudarte. Porque eres el único que podría hacerlo. La mirada de Marcus reflejaba desesperación. El Shih Tzu de la mansión del duque Chen te corteja. Todos saben que su familia tiene la confianza del emperador. Si pudieras interceder por nosotros, convencerlos de que también fuimos víctimas. Víctimas. Mi voz se convirtió en hielo. Intentaste destruirme, Marcus. Tú y tu madre planearon mi ruina juntos. Y ahora quieres que te salve. No por mí. Por mis hermanos inocentes. Por mis hermanos y hermanas jóvenes que nunca hicieron daño a nadie. Le tendió la carta suplicante. Toma esta evidencia. Úsala como quieras. Por favor, no dejes que niños inocentes mueran por los crímenes de Aurora. Tomé la carta con calma, con la mente acelerada. Esta era una oportunidad que nadie esperaba. En mi vida anterior, la familia Harford prosperó mientras yo me pudría en mi tumba. Ahora tenía su destino en mis manos. Podía destruirlos por completo. Entrega esta evidencia y observa cómo arden por la traición de Aurora. Miré a Marcus destrozado, patético y desesperado, y tomé una decisión. Sal de aquí, dije en voz baja. Consideraré qué hacer con esta información. Pero si te vuelvo a ver, si vuelves a acercarte a mí, me aseguraré de que tu familia no reciba ninguna compasión. ¿Entendido? Marcus se puso de pie de un salto, haciendo repetidas reverencias. Sí, gracias, Visa. Gracias. No te arrepentirás de esta misericordia, te lo juro. Le dije que saliera. Huyó. Le llevé la carta a Noé esa misma noche. Lo leyó en silencio, su expresión se ensombrecía con cada línea. Al terminar, me miró con un respeto renovado. Esto es significativo, dijo. Si esto es cierto, Aurora lleva meses cometiendo traición. Los secretos que vendió podrían haber costado vidas en la frontera norte. Pensé que debía presentarse ante las autoridades competentes. Lo miré fijamente a los ojos. Pero también pensé que debía saber que Marcus afirmó que sus hermanos menores son inocentes. Niños que no tuvieron nada que ver con los planes de Aurora ni con las conspiraciones de sus padres contra mí. Noah me observó un buen rato. La mayoría de las mujeres en tu posición querrían que toda la familia fuera destruida. Quizás. No aparté la mirada.
Pero detesto que condenen a inocentes sin pruebas. No seré la causa de la misma injusticia, por mucho que desprecie a la familia Harford. Algo cambió en la expresión de Noah. Algo cálido y admirativo. Eres realmente extraordinario, dijo en voz baja. Muy bien. Llevaré esta evidencia al emperador personalmente. Y abogaré por clemencia para los niños menores como usted desea. Gracias. Extendió la mano y me la tomó. Era la primera vez que me tocaba con tanta intimidad. Visa. Cuando este asunto se resuelva, me gustaría pedirte formalmente la mano. ¿Considerarías mi propuesta? Mi corazón, que llevaba tanto tiempo congelado, por fin empezó a descongelarse. Sí, dije. Lo haría. El juicio del emperador fue rápido y despiadado para quienes lo merecían. Aurora fue arrestada antes de poder huir y ejecutada por traición tras un breve juicio. Su correspondencia contenía, en efecto, secretos militares que contribuyeron a una devastadora pérdida en la frontera norte apenas unos meses antes. La sangre de cientos de soldados estaba manchada en sus manos. Lady Harford, cómplice de ocultar las actividades de Aurora, fue despojada de su título nobiliario y condenada a prisión. Al duque Harford, quien parecía ignorar la traición de su sobrina, se le permitió conservar su título, pero fue despojado de todos sus cargos militares y gubernamentales. Se retiró al campo en desgracia, una sombra rota de lo que fue. En cuanto a Marcus, su destino fue quizás el más cruel de todos. Absuelto de toda implicación directa en la traición, fue humillado públicamente por su papel en el intento de incriminarme. El propio emperador declaró que cualquier hombre que destruyera la reputación de una mujer inocente por una víbora como Aurora no merecía un lugar en la sociedad respetable. Fue exiliado a las provincias occidentales, con prohibición de regresar a la capital. Lo último que supe es que trabajaba como oficinista en una oficina del gobierno provincial, con sus sueños de poder y prestigio reducidos a cenizas. Y los pequeños Harford, los inocentes hermanos menores de Marcus, fueron acogidos por parientes lejanos y criados lejos de la capital. Su conexión con la familia deshonrada quedó en el olvido. No fue la destrucción total lo que busqué en mi ira, sino justicia. Y había aprendido que la justicia valía más que la venganza. 3 meses después de la caída de la familia Harford, me casé con Noah en la ceremonia más grandiosa que la capital había presenciado en una década. El propio emperador asistió junto con la emperatriz, la princesa Diana y aparentemente, todas las familias nobles del imperio. Mi padre me acompañó al altar con lágrimas de alegría en los ojos, y mi madre lloró abiertamente mientras intercambiaba votos con el hombre que sería mi esposo. Noé, resplandeciente con su túnica nupcial carmesí, me miró como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Te prometo, dijo en voz baja mientras hacíamos las reverencias ceremoniales, amarte, protegerte, ser digno de la segunda oportunidad que el destino nos ha dado a ambos. No pregunté a qué se refería con segunda oportunidad. Quizás percibió algo en mí, una sombra de la vida que había vivido antes, de la muerte de la que había escapado. O quizás simplemente se refería a su propio viaje, a las guerras que había sobrevivido, al hogar que finalmente había encontrado. Daba igual. Lo que importaba era que estaba viva. Era amada. Era libre. Y quienes intentaron destruirme fueron destruidos, no por mi venganza, sino por las consecuencias naturales de su propia maldad. En los años siguientes, comprendí hasta qué punto el destino había transformado mi destino. Noah y yo tuvimos 3 hijos, 2 varones y una mujer. Nuestro hogar era tranquilo y amoroso, libre de las intrigas y las puñaladas por la espalda que caracterizaban a tantas familias nobles. Noah se mantuvo fiel a mí, sin darme jamás motivos de duda o celos. Mis padres vivieron para ver crecer a sus nietos, y su cabello nunca se volvió blanco por el dolor como en mi vida anterior. Mi padre continuó sirviendo como gran tutor hasta su jubilación, respetado y honrado por todos. Mi madre pasó sus últimos años rodeada de su familia, falleciendo en paz mientras dormía a los 72 años. En cuanto a mí, me hice conocida en toda la capital como una mujer sabia y elegante. Las jóvenes buscaban mi consejo para desenvolverse en la política cortesana. Las damas nobles respetaban mi criterio en cuestiones de decoro y etiqueta. Incluso la emperatriz me consultaba ocasionalmente sobre asuntos delicados relacionados con las familias nobles. Pero nunca olvidé de dónde venía. Nunca olvidé la burla que me siguió hasta la tumba,
la desesperación que casi me venció, el veneno que elegí en mi momento de debilidad. Nunca olvidé que me habían dado una segunda oportunidad, y pasé cada día de esa segunda vida demostrando que la merecía. Habían pasado 10 años desde mi boda cuando vi a Marcus por última vez. Viajaba con Noah para inspeccionar nuestras propiedades en las provincias del sur. Nuestro carruaje se había detenido en un pequeño pueblo para pasar la noche, y por casualidad miré por la ventana al pasar por la calle principal. Allí, arrastrando los pies por el polvoriento camino, había una figura destrozada que apenas reconocí. Marcus había envejecido mucho. Tenía el pelo canoso y el rostro arrugado y desgastado. Caminaba cojeando, supongo que por algún accidente o enfermedad, y su ropa, aunque limpia, era claramente la de un hombre de recursos modestos. Levantó la vista al pasar nuestro carruaje, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. Vi reconocimiento en su mirada, reconocimiento en algo más, arrepentimiento quizás, o tristeza, la sombra del hombre que podría haber sido si hubiera tomado otras decisiones. Entonces la mano de Noah se cerró sobre la mía y aparté la mirada. ¿Estás bien?, preguntó mi esposo con dulzura. Sí. Le sonreí, recordando el pasado. El pasado ya pasó. Noah me apretó la mano. Lo único que importa es el presente y el futuro que construimos juntos. Tenía razón, por supuesto. Las dos procesiones, una en camino hacia la prosperidad y la felicidad, la otra caminando penosamente hacia la oscuridad y el arrepentimiento, se habían cruzado en ese camino polvoriento, y nunca volverían a encontrarse. Algunos caminos, una vez separados, jamás se pueden reencontrar. Pero no importaba, porque ahora estaba en el camino correcto y tenía la intención de permanecer allí el resto de mi vida. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias impactantes cada día. También puedes apoyar nuestro canal uniéndote a nuestra comunidad y haciéndote miembro. Gracias por ver el canal.